Sin dudas, los largos años de adoctrinamiento nazi y la influencia de la cultura militarista germánica, junto con el ambiente moralmente degradante, condujeron a los guardas de las SS a una deshumanización progresiva, condicionando su comportamiento de manera intolerable, incluso desde el punto de vista de las propias SS. Dos actitudes caracterizaban ese comportamiento de los oficiales de las SS: el sadismo sobre mujeres y niños, más allá del hambre, del frío, del trabajo extenuante, de la ausencia de higiene y la promiscuidad inherentes al universo de concentración concebido por el nazismo, más allá de los castigos por infracción de la disciplina, de los experimentos médicos sobre seres humanos vivos y del gaseamiento de las víctimas, sufrimientos considerados necesarios porque formaban parte de los propios objetivos de Auschwitz. Los guardas se dedicaban a otro tipo de servicios por iniciativa personal. Entre ellos estaba, por ejemplo, la obligación de hacer deporte, es decir, forzar a los prisioneros exhaustos a hacer ejercicio físico extenuante, a correr detrás de una gorra que un guarda SS, a saltar con una ráfaga de tiros, o incluso a palizas según el humor de los guardas, a castigos totalmente arbitrarios, a humillaciones permanentes. Irma Grese era una de esas guardas, conocida por su sadismo. Seleccionaba a judías guapas, bien formadas, y les laceraba el pecho a latigazos. Después, las víctimas, entre ellas mujeres, eran llevadas a una médica prisionera forzada a operarlas sin anestesia, mientras Irma Grese presenciaba la escena con las mejillas ardiendo, una agitación descontrolada y echando espuma por la boca. En general, este tipo de comportamiento individual no se reprimía. Las consecuencias del sadismo en los prisioneros eran irrelevantes para la administración del campo. Lo que de verdad le importaba eran los efectos en la salud mental de los guardas. En ese sentido, se realizó la creación de un burdel, que se reveló impotente para frenar sus ímpetus perversos y, más significativa, la sustitución de los guardas por los propios presos en la aplicación de la disciplina era algo que funcionaba mejor, ya que quebraba la moral de los prisioneros al ser castigados por sus propios compañeros prisioneros. Cada vez que un convoy llegaba a Ravensbrück, las mujeres sufrían la violencia de los SS y de las guardianas nazis, ataviadas con látigos, pistolas y perros. A partir de ese momento, iniciaban el ritual de la deshumanización, despojándolas de sus ropas y de su identidad. Para los nazis, las mujeres dejaban de ser personas y se convertían en números de identificación que se agrupaban por barracones, según su condición de prisioneras: judías, gitanas, homosexuales, testigos de Jehová, delincuentes comunes, presas políticas. Uno de los estatus más temidos por todos los prisioneros, tanto hombres como mujeres, fue el de Nachtbed Nobel. Además de estar privados de libertad, tenían prohibida cualquier comunicación con el exterior. Vivían en precarias condiciones que dificultaban mucho su supervivencia y, por tanto, estaban condenadas, literalmente, a desaparecer. Es decir, su destino final era la cámara de gas. Algunas de estas mujeres fueron calificadas como NN, pero tuvieron la suerte de sobrevivir. Pasado un tiempo en el infierno, la mayoría de mujeres eran trasladadas a otros campos y comandos de Alemania, Polonia o Austria, como Saarbrücken, Hassach y Leipzig, Mauthausen o Bergen-Belsen. Con el inicio de la guerra, los campos de concentración pasaron a recibir diferentes tipos de prisioneros provenientes de las áreas ocupadas por los alemanes. El número creció drásticamente, dando origen a campos de prisioneros de guerra, algunos de ellos en complejos de concentración ya existentes como Auschwitz, o a nuevos campos como el de Lublin, más tarde conocido como Majdanek, construido en el otoño de 1941, inicialmente como campo para prisioneros de guerra. En esos dos campos, en particular, miles de prisioneros de guerra soviéticos murieron fusilados o gaseados. Los campos de tránsito como Drancy, en Francia, Westerbork, en Holanda, o Cassem-Dossin, en Bélgica,
Funcionaban como campos de reagrupamiento, sobre todo de judíos en tránsito hacia los campos de exterminio, tanto para hombres como mujeres. En un principio se pensaba que el número de guetos y campos nazis en la Europa ocupada por Hitler rondaba los 7.000. Sin embargo, el número al que llegaron finalmente sobrepasaba de largo todo lo que hasta entonces se podía pensar: 42.500 guetos y campos en toda la Europa ocupada. Los campos documentados incluyen no solo los centros de exterminio, sino también los campos llamados eufemísticamente de reeducación, en los que se trataban a los opositores de todos los orígenes. Los campos de trabajo esclavo para el esfuerzo de guerra alemán, los campos de prisioneros de guerra y los centros donde las mujeres embarazadas, no arias, eran obligadas a abortar o mataban a sus bebés en el momento de nacer, así como burdeles donde se las forzaba a tener sexo con militares alemanes. Según el informe del Museo del Holocausto de Estados Unidos, existieron 30.000 campos de trabajo esclavo, 1.150 guetos para judíos, 980 campos de prisioneros de guerra, 500 burdeles de esclavas sexuales y miles de otros centros utilizados para la eutanasia de viejos y enfermos, abortos forzados, germanización de niños raptados para ser educados como alemanes o de reagrupamiento de víctimas hacia centros de exterminio. La mayoría de las personas ha oído hablar de Auschwitz, Dachau o Buchenwald, pero lo que la gente no sabe es que estos y otros campos tenían decenas, cientos y a veces hasta miles de campos dependientes, lo que hace poco creíble la alegación extensamente generalizada de los nazis desconocimiento de la existencia de los espacios de concentración. Con el inicio de la guerra, en septiembre de 1939, la estructura y el funcionamiento de los campos se modifican significativamente, transformándose en instrumentos de terror para la población de los países ocupados. En todos esos países se instalaron campos de trabajo forzado, donde se encerró a miembros de las resistencias a los nazis y todos los sospechosos de oposición a la ocupación. Los encarcelamientos masivos se destinaban a someter a la población ocupada y a explotar el trabajo de los prisioneros, así como a sus mujeres. Hasta el final de la guerra, los prisioneros de los campos estuvieron obligados a trabajar en la industria de armamento para la economía de guerra alemana. Antes utilizados como castigo, los trabajos forzados se transformaron, en particular a partir de 1942, en una obligación oficial dirigida por un departamento específico creado por las SS, la WBHA, para supervisar la utilización de los prisioneros de los campos como mano de obra esclava para empresas públicas y privadas alemanas. Más allá de los campos de trabajo, nacieron otros tipos de lugares de concentración, los campos de detención y los campos de tránsito, que a partir de 1942 servirían fundamentalmente como campos de internamiento y de deportación de los judíos de Europa hacia los campos de exterminio, y los campos de prisioneras de guerra, primero para soldados polacos y después del inicio de la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941 para prisioneros de guerra soviéticos. Estos últimos fueron masivamente asesinados en esos campos. Uno de los peores fue el campo de Poniatowa, próximo a Lublin, en Polonia, donde murieron de hambre y de tifus cerca de 22.000 soviéticos. Antes de Auschwitz y los otros campos de exterminio, los nazis establecieron una política de exterminio médico directa, una muerte arreglada dentro de canales médicos por medio de decisiones médicas y llevadas a cabo por médicos y sus asistentes. Los nazis llamaron a este programa eutanasia. Los nazis basaron su justificación del asesinato médico directo en el simple concepto de una vida indigna de ser vivida. Si bien los nazis no dieron origen a este concepto, lo llevaron a su último extremo biológico, racial y terapéutico. De los 5 pasos identificables por los que los nazis implementaron ese principio, la esterilización forzosa en las mujeres fue el primero. Luego siguió el asesinato de niños discapacitados en hospitales
y después el asesinato de adultos discapacitados, principalmente tomados de hospitales mentales, en centros equipados, especialmente con monóxido de carbono. Este proyecto se extendió, en los mismos centros de exterminio, a prisioneros discapacitados de campos de concentración y exterminio, y finalmente a asesinatos masivos, en su mayor parte de judíos, en los propios campos de exterminio. El 18 de octubre de 1935, una importante ordenanza que regulaba la esterilización y la emisión de licencias de matrimonio siguió directamente a las famosas leyes de Nuremberg, que prohibían el matrimonio o cualquier contacto sexual entre judíos y no judíos. Hubo reveladoras discusiones del método. Los procedimientos quirúrgicos eran la ligadura del conducto deferente en los hombres y de las trompas de falopio en las mujeres. El profesor G. A. Wagner, director de la Clínica para Mujeres de la Universidad de Berlín, apoyaba que la ley brindara la opción de retirar todo el útero en las mujeres con deficiencias mentales. Su enroscado argumento se basaba en el principio de salud hereditaria. Las mujeres deficientes mentales, después de ser esterilizadas, eran especialmente atractivas para el sexo opuesto, que no tenía que preocuparse de embarazadas, y, por lo tanto, pasibles de contraer gonorrea, que es más resistente al tratamiento cuando afecta el cuello uterino. Los hombres que, entonces, contrajeran gonorrea de estas mujeres infectarían, a su vez, a otras mujeres con rasgos hereditarios deseables y las volverían estériles. Otros comentadores médicos, usando un argumento menos genético y más específicamente moralista, favorecían la extirpación del útero en aquellas candidatas a la esterilización que mostraba tendencias a la promiscuidad. Aún más premonitorio fue un edicto oficial que permitía la esterilización por irradiación de rayos X, en ciertos casos específicos sobre la de base experimentos científicos. Estos experimentos, ostensiblemente al servicio de mejorar los procedimientos médicos para casos específicos, fueron un paso preliminar hacia los experimentos posteriores de esterilización con rayos X, llevados a cabo ampliamente, perjudicial y a veces fatalmente en hombres y mujeres judíos en Auschwitz y otras partes, causándoles lesiones en la piel y síntomas relacionados con la radiación. La visión del mundo dominada por la genética exigía que los médicos llevaran a discusiones sobre la conveniencia de esterilizar no solo a los débiles y discapacitados, sino a sus familiares y a cualquiera que pudiera ser un portador de estos defectos. No es de sorprender que Fritz Lenz haya llevado el concepto más lejos al sugerir la conveniencia de esterilizar a personas con solo débiles signos de enfermedad mental, aunque reconocía que una aplicación radical de este principio llevaría a la esterilización del 20% del total de la población alemana, algo del orden de 20 millones de personas. Inevitablemente también, las consideraciones políticas afectaban los diagnósticos y las decisiones, como dejó en claro una directiva Martin Bormann, secretario privado de Hitler, que instruía que la conducta moral y política de una persona fuese considerada al hacer un diagnóstico de debilidad mental. La implicancia era que uno podía ser rápido para etiquetar como débil mental a una persona vista como hostil a los nazis, pero que debía ser cauto respecto de clasificar de ese modo a un miembro del partido ideológicamente entusiasta. Nadie sabe en realidad cuántas personas fueron verdaderamente esterilizadas. Los cálculos confiables están en general entre 200.000 y 350.000 personas. Junto con las leyes de esterilización y una mayor expresión de la política racial, se tomaron medidas para establecer un fichero nacional con rasgos hereditarios. Se establecieron institutos de investigación especiales para la biología hereditaria y la higiene racial en universidades. Por otro lado, la presencia médica predominante en el programa de esterilización nazi fue el doctor Ernst Rudin, un psiquiatra nacido en Suiza de renombre internacional, que se convirtió en un asistente cercano de Alfred Ploetz para establecer la Sociedad Alemana para la Higiene Racial. Rudin fue un investigador incansable
y veía como su misión la aplicación de las leyes de Mendel y los principios eugenésicos a la psiquiatría. Un ex estudiante y asistente suyo dijo que el objetivo de su vida era establecer las bases genéticas de los trastornos psiquiátricos y que no era tanto un nazi fanático como un genetista fanático. Pero Rudin se convirtió en nazi, uniéndose al partido en 1937 a los 60 años. Desde su prestigiosa posición como director del Instituto de Investigación para la Psiquiatría de la Kaiser Wilhelm Society en Múnich, Rudin trabajó estrechamente con un régimen cuyo compromiso con los principios genéticos él aplaudía, y fue uno de los principales arquitectos de las leyes de esterilización. Todo este movimiento surge con la nazificación de la profesión médica, un aspecto clave del paso de la esterilización al exterminio médico directo. Se alcanzó mediante una combinación de entusiasmo ideológico y terror sistemático. Un manual escrito por Rudolf Ramm de la Facultad de Medicina de la Universidad de Berlín proponía que cada médico ya no fuera solo un cuidador de enfermos, sino que se convirtiera en un cultivador de genes, un médico para el Volk y un soldado biológico. Por lo tanto, el médico podía llevar a cabo lo que Gerhard Wagner identificaba como la tarea de su oficina de salud pública, la promoción y la perfección de la salud del pueblo alemán, para asegurar que el pueblo comprenda todo el potencial de su legado racial y genético. Ramm siguió hablando de avances en el pensamiento biológico bajo el nacionalsocialismo, que permitió a los líderes médicos asumir una parte importante en proyectos para revertir el deterioro racial como las leyes de Nuremberg y el programa de esterilización que sirvió como excusa en la guerra para cometer las horrendas atrocidades y experimentos en mujeres no arias. Por otro lado, uno de los más sanguinarios fue Joseph Mengele, a quien le dedicaremos un espacio especial por sus crueles tratos a los judíos, en especial a las mujeres. Auschwitz en sus manos se transformó en el mayor aparato criminal de la historia de la humanidad. El clima social imperante y el enfoque moral e ideológico de las ciencias en Alemania, sumados a la militancia nazi de su padre, Karl Mengele, fueron el caldo de cultivo y la vía regia para que una personalidad perversa enmara en acción en el momento histórico justo. Joseph Mengele fue uno de tantos médicos criminales que abandonaron el juramento hipocrático para devenir en asesinos seriales. Sin embargo, claramente no fue ideólogo, sino ejecutor de los grandes intereses que se escondían detrás del nazismo. Las instrucciones y la organización necesaria para llevar a cabo el Holocausto provenían de Hitler. Joseph Mengele nació el 16 de marzo de 1911. Era el mayor de los 3 hijos de Karl Mengele y su esposa Walburga, acaudalados industriales de la ciudad de Günzburg, Baviera. En 1933 Karl, nazi fanático, ofreció a Hitler el espacio de su fábrica de maquinaria agrícola, Karl Mengele e hijos, para que pronunciara un discurso. Por este gesto recibió amplias facilidades para hacer crecer exponencialmente su negocio. 2 años después, en 1935, Joseph Mengele se doctoró en antropología física en Múnich, bastión del nazismo, con una tesis sobre la morfología de la mandíbula anterior en 4 distintos grupos raciales. Se convirtió en asistente de Ottmar von Verschuer, científico conocido por sus investigaciones con gemelos, en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de la Universidad de Frankfurt, y 3 años más tarde se graduó como médico con una tesis titulada Estudio familiar de la fisura labial mandibular palatina. Hizo su juramento hipocrático en un ambiente rodeado de ideología nazi y banderas partidarias. Ese mismo año ingresó a las SS. Joseph Mengele no era un médico de renombre ni mucho menos. El solo hecho de su afiliación a las SS y su alistamiento en las Fuerzas Armadas demuestra serias limitaciones, ya que pese a haber nacido en cuna de oro, no pudo siquiera aspirar a puestos de investigación dentro de la Farbenindustrie AG. Sus directivos en ningún momento le dieron cabida, limitándose a utilizarlo como ejecutor de métodos criminales que ellos personalmente no deseaban poner en práctica.
Desde 1940 hasta 1943, Herr Dr. Mengele se desempeñó como experto médico para la Oficina Principal de Raza y Asentamiento, la institución creada por Ricardo Darré, el ministro argentino de Hitler. Luego participó de la guerra en el Frente Oriental. Herido en el frente, regresó a Alemania en enero de 1943, cuando comenzó a trabajar en el Instituto Kaiser Guillermo de Antropología, Genética Humana y Eugenesia, dirigido por su antiguo mentor von Verschuer. Sus enseñanzas lo convencieron plenamente de la superioridad de la raza aria, con el consecuente desprecio por las razas inferiores. Ese mismo año fue ascendido a capitán de las SS y se decidió su traslado a Auschwitz. Ya estando en Auschwitz, se encargó de que los judíos demasiados débiles, niños y ancianos, que no podían aportar su fuerza de trabajo, fueran enviados directamente a las cámaras de gas, que con sus correspondientes crematorios se encontraban en lugares alejados, a unos kilómetros de los centros de producción. El campo de la muerte y los crematorios de Auschwitz se encontraban en Birkenau. Existen numerosos testimonios sobre la selección de personas que hacía el propio Dr. Mengele cuando los trenes llegaban a Auschwitz. Los hombres considerados aptos eran destinados a trabajar en minas, construcciones, en las plantas de combustible sintético. Recuerda Elie Wiesel. Continuamos marchando hasta una encrucijada en el centro. Estaba el Dr. Mengele, ese famoso Dr. Mengele oficial, SS típico, rostro cruel, no desprovisto de inteligencia, monóculo, una varilla de director de orquesta en la mano, en medio de otros oficiales. La varilla se movía sin tregua, ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha. Un grupo de médicos, entre los que se encontraba Mengele, hacía una segunda selección de personas para realizar experimentos científicos. Es decir que, pese a lo que habitualmente se cree, no todas las personas enfermas eran derivadas directamente a las cámaras de gas, sino que algunas servían como material de experimentación. Intuyendo el horrendo destino que les esperaba, los pacientes solían resistirse a ingresar en los pabellones especiales, situados en los alrededores de los campos. Muchos de ellos, previendo su futuro, se arrojaban a las alambradas electrificadas con la esperanza de alcanzar una muerte más rápida. Para dominar posibles intentos de resistencia, los oficiales de las SS encargados de la custodia de los campos seleccionaban a otros internos, en general de contextura fuerte, que a cambio de la promesa de no ser asesinados controlaban a sus pares. Se los conocía como capos. Elie Wiesel, que sería Premio Nobel de la Paz en 1986, relata cómo sobrevivió a la segunda selección. El Dr. Mengele tenía una lista en la mano, nuestros números, hizo una señal al jefe del bloc. Pueden comenzar. Como si se tratara de un juego. Los primeros en pasar fueron las personalidades del bloc, capos, capataces, todos en perfectas condiciones físicas, naturalmente. Luego fue el turno de los simples detenidos. El Dr. Mengele los observaba de pies a cabeza, de vez en cuando anotaba un número. En solo pensamiento me embargaba no dejar que me tomaran el número, no dejar que vieran mi brazo izquierdo. Delante de mí solo estaban Tibi y Yossi. Pasaron y tuve tiempo de ver que Mengele no había anotado sus números. Alguien me empujó. Era mi turno. Corrí sin mirar hacia atrás. La cabeza me daba vueltas. Eres demasiado flaco. Eres apto para la chimenea. La corrida me parecía interminable. Me parecía estar comiendo desde hacía años. Eres demasiado flaco, demasiado débil. Al fin llegué, exhausto. Al recuperar el aliento, pregunté a Yossi, ¿me anotaron? No contestó Yossi sonriendo. Las personas que se encontraban en buen estado físico y habían sido seleccionadas por Mengele y los suyos como material de experimentación eran trasladadas a lugares aún más siniestros que las plantas de producción o las minas. Sobre ellas se probarían todo tipo de medicamentos y se realizarían experimentos de máxima crueldad cuyo efecto, los médicos lo sabían, era indefectiblemente mortal. Los laboratorios hacían sus solicitudes y los médicos de las SS, como Mengele, se encargaban de responderlas,
por lo que en la selección de los sujetos que servirían para realizar los correspondientes experimentos, se buscaban determinadas características de sanidad. Tatuados para su identificación, los elegidos eran trasladados a distintos pabellones y se los alimentaba lo suficiente para que pudieran soportar lo que vendría. Por ejemplo, los seleccionados eran infectados para contraer fiebre tifoidea. En los diversos estadios de la enfermedad, se probaban los medicamentos siguiendo las instrucciones del laboratorio solicitante, que podía ser Bayer, Hoechst o cualquier otro, tanto del complejo IG Farben como de laboratorios que no pertenecían al conglomerado. Los infectados recibían los medicamentos a experimentar con una denominación codificada. Los resultados se registraban en planillas también codificadas, en las que se incluía el nombre del laboratorio, el código del medicamento enviado, las fechas de la solicitud y del inicio de los experimentos. En renglón, aparte, se detallaba el pabellón y la cantidad de pacientes que formarían parte de la experiencia. Se indicaba el estado de evolución de la enfermedad y se aplicaba una dosis posiblemente mortal a 10 pacientes o más, según la disponibilidad de individuos. Luego se iban reduciendo las dosis. Los médicos, muy protegidos para evitar el contagio, describían los efectos en el paciente. Algo similar ocurría cuando se deseaba conocer la toxicidad de una sustancia. Primero se administraba una gran cantidad. Una vez que se obtenía un resultado, es decir, que se producía la muerte de las personas intoxicadas, se conocía el límite superior. Las causas de muerte se analizaban en la morgue y se incluían en el expediente correspondiente. Una vez obtenidas las conclusiones necesarias, los cuerpos eran cremados en piras que utilizaban diversas capas del carbón extraído de las minas cercanas, o bien en hornos crematorios instalados a tal efecto que hacían funcionar otros internos. Esta era la verdadera función del doctor Joseph Mengele y de sus colegas. Joseph Mengele se había convertido en el símbolo de la solución final de Hitler, la encarnación de su monstruosidad. Frío, distante y siempre inmaculadamente preparado para los largos rituales de la muerte. Las elecciones infernales a las que el joven médico de las SS asistió con tanta regularidad durante sus 21 meses en el campo de concentración de Auschwitz. El recuerdo de este hombre de complexión delgada, con apenas un pelo fuera de su sitio, la túnica verde oscura bien planchada, la cara bien lavada y la gorra de las SS con la cabeza de la muerte inclinada hacia un lado, permanece vivo para aquellos que sobrevivieron a su escrutinio cuando llegaron a la cabeza de ferrocarril de Auschwitz. Con las botas pulidas ligeramente separadas y el pulgar apoyado en el cinturón de la pistola, observaba a su presa con aquellos ojos mortales. La muerte a la izquierda, la vida a la derecha. Se dice que 400.000 almas entre bebés, niños pequeños, niñas, madres, padres y abuelos, fueron desechadas casualmente hacia el lado izquierdo con un movimiento del bastón que empuñaba en una mano enguantada. Mengele era el principal proveedor de las cámaras de gas y sus crematorios. Tenía una mirada que decía: «Yo soy el poder», dijo un superviviente. En aquella época, Mengele solo tenía 32 años. Hubo momentos en los que su máscara mortuoria dio paso a una expresión más animada. Se podía ver que había emoción en sus ojos, y era cada vez que encontraba una pareja de gemelos. Bajo el estricto cuidado de Mengele, los gemelos eran alojados en cuartos especiales, mimados y tratados como objetos de valor incalculable. Para él, eran valiosos. En sus cuerpos yacía un secreto que Mengele había determinado que Auschwitz desvelaría. Diferenciaba los rasgos idénticos de cada par de gemelos de los que mostraban alguna variación. Supuso que los rasgos idénticos eran heredados, el resto, desarrollados y adquiridos por el tiempo y el entorno. Así, razonó, la población de Europa podría ser controlada y genéticamente diseñada a la perfección aria. En su laboratorio de Auschwitz, Mengele llevó a cabo algunos de los experimentos más atroces de la guerra. A los niños, atados a losas de mármol, les sondeaba,
Inyectaba y cortaba la columna vertebral, los ojos y los órganos internos, a menudo con sustancias químicas desconocidas y sin anestesia. A algunos niños Mengele les daba consuelo y dulces. Se dice que en esos momentos se mostraba amable y tranquilizador, haciendo todo lo posible por no infligir dolor. Pero a menudo se le caía la máscara. Hubo ataques violentos, ejecuciones sumarias, cuando se infringía su estricto código disciplinario. La vida en la dantesca corte del doctor. Mengele pendía de un capricho. Sin dudas, el exterminio masivo era el objetivo principal de Auschwitz, pero no era ni mucho menos su única función importante. Auschwitz era también un campo de trabajo esclavo que proporcionaba una reserva de trabajadores para las empresas alemanas que contribuían al esfuerzo bélico. Los más fuertes de los nuevos prisioneros eran seleccionados para vivir únicamente porque se les podía hacer trabajar hasta que cayeran muertos. Los que se desplomaban eran a veces pateados y golpeados para determinar si seguían vivos. En agudo contraste con las miserables condiciones de los reclusos, la vida de los suboficiales de las SS que vigilaban el campo participando en los gaseamientos conocidos eufemísticamente como acciones especiales, ejecuciones y el acorralamiento de la mano de obra esclava, era tolerablemente cómoda. Cualquier trabajo de acción especial atraía raciones extra. 10 cigarrillos al día, 1/5 de litro de vodka y 4 onzas de salchicha alemana. Pero para los oficiales de las SS, como Mengele, las recompensas eran aún más generosas. Uno de los colegas de Mengele en Auschwitz, el doctor Johann Kremer, llevaba un diario. Aunque solo dedicaba unas pocas frases a su papel en las acciones especiales, recordaba con detalle cómo saboreaba la buena vida, especialmente la comida servida por los cocineros del club de las Waffen-SS. La vida en Auschwitz tenía muchos otros aspectos dantescos. El campo tenía su propio estadio de fútbol, biblioteca, laboratorio fotográfico, teatro, piscina de las SS y orquesta sinfónica. Incluso había un burdel llamado el Puff, utilizado por los hombres de las SS y algunos prisioneros favorecidos, donde hacían con las mujeres lo que desearan con ellas. Estas mujeres eran escogidas entre las más bellas que llegaban al campo de concentración, para luego ser sometidas como esclavas sexuales. Cuando Mengele entró en el mundo de pesadilla de Auschwitz, enseguida se diferenció de los demás médicos de las SS. Era el único médico de campo que había servido en el Frente Oriental y que había sido condecorado con la Cruz de Hierro y otras condecoraciones. El doctor Hans Munk, médico de las SS que sirvió en un laboratorio bacteriológico en un subcampo de Auschwitz y que llegó a ser amigo íntimo de Mengele, recuerda que éste estaba enormemente orgulloso de sus medallas y las llevaba bien visibles en su uniforme. Mengele se refería con frecuencia a su experiencia en combate y rápidamente desarrolló un aura especial en el campo debido a su lucha en primera línea, que contrastaba fuertemente con las carreras de oficina de los otros médicos del campo. Mengele combinaba su condición de combatiente con una devoción adicta al trabajo. Mientras que otros médicos de Auschwitz no hacían más de lo que se les pedía, Mengele siempre estaba emprendiendo nuevos proyectos y responsabilidades adicionales. Floreció en Auschwitz, hasta el punto de que todavía hoy algunos supervivientes se refieren a él erróneamente como el médico jefe del campo, cargo que en realidad ocupaba el doctor Eduard Wirtz, quien nombró a Mengele médico jefe del campo de mujeres de Birkenau. Pocos días después de su llegada, mientras Auschwitz estaba sumido en una de sus muchas epidemias de tifus, Mengele se ganó una reputación de eficacia radical y despiadada. Otros médicos de las SS habían fracasado en sus esfuerzos por frenar el tifus en las estrechas barracas del campo. Por otro lado, hacia finales de 1944 escaseaban los alimentos. No había suficiente ni siquiera para mantener la exigua dieta de 700 calorías diarias de las 40.000 mujeres del campo C de Birkenau. Se oyó a Mengele decir a sus colegas de las SS
que no podía seguir alimentando a los debilitados prisioneros. Por lo tanto, los liquidaría. Durante las 10 noches siguientes, convoyes de camiones transportaron a las mujeres, 4.000 al día, a la cámara de gas. Un espectáculo horrible esta caravana de camiones, con sus faros apuñalando la oscuridad, cada uno con una carga humana de 80 mujeres que llenaban el aire con sus gritos o se quedaban mudas, paralizadas por el miedo. Pero fue en las selecciones ferroviarias, cuando los recién llegados bajaban de sus míseros vagones para enfrentarse a su destino, donde Mengele estableció su reputación, incluso entre sus compañeros médicos de las SS, como un cínico despiadado. Según una doctora reclusa, Olga Lengyel, Mengele era, con diferencia, el principal proveedor de la cámara de gas y los hornos crematorios. 2 médicos de las SS estaban de guardia en la cabeza del ferrocarril para examinar cada nuevo transporte. Para decenas de miles de reclusos, Mengele fue una de las primeras personas que vieron en Auschwitz. Muchos han dado testimonio de su aspecto inmaculado y bien cuidado mientras ejercía su poder de vida y muerte. Algunas mujeres, a las que no tenía inconveniente en humillar, haciéndolas desfilar desnudas mientras él llevaba a cabo sus selecciones, lo consideraban un hombre apuesto, aunque un hueco entre sus 2 dientes frontales superiores estropeaba bastante el efecto. Los supervivientes comentaron la impresión que causaba su ceñido uniforme de las SS con relucientes botas negras, guantes blancos y bastón pulido, mientras observaba a su presa con mirada segura, sonriendo a veces y silbando un aire operístico. Sin embargo, había momentos en los que Mengele perdía su gélida compostura, se agitaba y se excitaba. Estas ocasiones solían ocurrir cuando buscaba gemelos de los transportes ferroviarios que acababan de llegar. Zwillinge, 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 gemelos, 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 gritaba, dijo Horst von Glassenapp, el juez de Alemania Occidental que tomó decenas de declaraciones juradas durante la década de 1970 de víctimas supervivientes de Mengele. Mengele no clasificaba a las personas aptas para trabajar por razones humanitarias, sino más bien porque veía Auschwitz como el laboratorio humano, con un suministro ilimitado de material para proseguir su investigación, que la guerra había interrumpido inoportunamente. Tan obsesionado estaba con encontrar un gran número de gemelos que asistía a las selecciones de las cabezas de los trenes, incluso cuando no era su turno. Se le podía ver regateando con los médicos de guardia de las SS para que le apartaran a los gemelos. La afirmación de Mengele de que nunca hizo daño a nadie también queda desmentida por las voluminosas pruebas de sus experimentos con gemelos. Las investigaciones de Mengele cobraron impulso en la primavera de 1944, cuando comenzaron a llegar los transportes con judíos húngaros. La acusación de Alemania Occidental contra Mengele enumeran testigos de al menos 39 selecciones distintas que supuestamente realizó entre abril y agosto, en las que participaron decenas de miles de judíos. La cifra real probablemente sea el doble, ya que en muchas ocasiones no habría sobrevivido ningún testigo. Aunque muchos de los experimentos de Mengele abarcaban una amplia gama de estudios, desde bacteriología hasta trasplantes de médula ósea, su objetivo principal parece haber sido desentrañar el secreto de la creación de partos múltiples con rasgos arios genéticamente modificados. Pero el reto no era solo cómo mejorar la fertilidad de las mujeres alemanas, aunque Mengele mostró un interés pasajero por ello, con una serie de extraños experimentos sexuales. En realidad se trataba de perfeccionar y preservar los mejores rasgos de esta mítica superraza aria, hasta los ojos azules, el pelo rubio y los cuerpos fuertes y sanos. La calidad no podía sacrificarse en aras de la cantidad, no se podía debilitar la raza aria. Cuando Mengele llegó a Auschwitz, ya se estaban llevando a cabo otros experimentos, sobre todo de esterilización. El propósito de estos experimentos era descubrir un medio eficaz y fácil de esterilización masiva para las razas inferiores recientemente conquistadas.
Además, el coronel Viktor Brack, jefe administrativo de la Cancillería del Reich, había sugerido a Himmler que, en lugar de liquidar a los judíos, podría ser más productivo para el esfuerzo bélico poner a algunos de ellos a trabajar, siempre que se encontrara un método rápido y eficaz de control de la natalidad. El doctor Horst Schumann y su equipo se embarcaron en una serie de castraciones experimentales con rayos X que resultaron ser extremadamente dolorosas para las víctimas. Las mujeres también eran sometidas a dosis masivas de radiación y luego se les extirpaban los ovarios para determinar la dosis exacta necesaria para la esterilización. La ambición de Mengele iba mucho más allá de encontrar un método para contener la capacidad reproductiva de la raza judía. Estaba más preocupado por garantizar la pureza racial de las futuras generaciones de alemanes, un programa de investigación calculado para captar la imaginación de la jerarquía nazi con el fin de impulsar su carrera. Mengele ya había dejado claro que pretendía seguir una carrera académica después de la guerra, aunque la doctora Lingens tenía dudas sobre su capacidad. «Yo diría que estaba moderadamente dotado», dijo. Mengele ya había hecho un extraño experimento en su intento de perfeccionar el espécimen alemán ideal, viendo si podía cambiar la pigmentación de los ojos inyectando tintes de diferentes colores. 30 niños de un barracón de Birkenau fueron utilizados para las pruebas oculares, que provocaron dolorosas infecciones y a veces ceguera. Después de las pruebas, los niños ya no servían para nada, por lo que eran gaseados. Mengele también fue uno de los médicos de las SS responsables de supervisar la administración de Zyklon B, el pesticida a base de cianuro que se utilizó para los asesinatos en masa en las cámaras de gas de Birkenau. Prestó sus servicios en las cámaras de gas situadas en los crematorios 4 y 5. Cuando comenzó una epidemia de tifus en el campo de mujeres, Mengele desalojó un bloque de 600 mujeres judías y las envió a la muerte en las cámaras de gas. Luego limpiaba y desinfectaba el edificio y las ocupantes de un bloque vecino eran lavadas, desinfectadas y se les daba ropa nueva antes de trasladarlas al bloque limpio. Este proceso se repitió hasta que todos los barracones fueron desinfectados. Se utilizaron procedimientos similares para posteriores epidemias de escarlatina y otras enfermedades, y los prisioneros infectados eran asesinados en las cámaras de gas. Por estas cruentas acciones, Mengele fue condecorado con la Cruz al Mérito de Guerra, segunda clase con espadas, y fue ascendido en 1944 a primer médico del subcampo de Birkenau. Mengele utilizó Auschwitz como una oportunidad para continuar sus estudios antropológicos e investigaciones sobre la herencia, utilizando a los reclusos para la experimentación humana. Sus procedimientos médicos no mostraban ninguna consideración por la salud, la seguridad o el sufrimiento físico y emocional de las víctimas. Los sujetos de investigación de Mengele estaban mejor alimentados y alojados que los demás prisioneros, y se salvaron temporalmente de ser ejecutados en las cámaras de gas. Sus sujetos de investigación vivían en sus propios barracones, donde se les proporcionaba una calidad de comida mejor y unas condiciones de vida algo mejores que en las demás zonas del campo. Cuando visitaba a sus jóvenes sujetos, se presentaba como tío Mengele y les ofrecía dulces, al tiempo que era personalmente responsable de la muerte de un número desconocido de víctimas, a las que mató mediante inyecciones letales, disparos, palizas y sus experimentos mortales. Mengele es descrito como un sádico, carente de empatía y extremadamente antisemita, pues creía que los judíos debían ser eliminados por ser una raza inferior y peligrosa. Rolf Mengele afirmó posteriormente que su padre no había mostrado ningún remordimiento por sus actividades durante la guerra. Un antiguo médico recluso de Auschwitz dijo de Mengele: «Era capaz de ser tan amable con los niños, de hacer que se encariñaran con él, de llevarles azúcar, de pensar en pequeños detalles de su vida cotidiana y de hacer cosas que nosotros admiraríamos genuinamente. Y luego, junto a eso, el humo del crematorio, y estos niños
Mañana o dentro de media hora los va a enviar allí. Los gemelos eran sometidos a exámenes semanales y a mediciones de sus atributos físicos por parte de Mengele o de uno de sus ayudantes. Los experimentos que realizaba con los gemelos incluían la amputación innecesaria de miembros, la infección intencionada de un gemelo con tifus o alguna otra enfermedad y la transfusión de la sangre de un gemelo al otro. Muchas de las víctimas morían durante estos procedimientos, y las que sobrevivían a los experimentos a veces eran asesinadas y sus cuerpos disecados una vez que Mengele ya no los utilizaba. Este médico recordó una ocasión en la que Mengele mató personalmente a 14 gemelos en una noche inyectándoles el corazón con cloroformo. Otra de las atrocidades que cometía era si uno de los gemelos moría a causa de una enfermedad, mataba al otro para poder elaborar informes post-mortem comparativos con fines de investigación. Los experimentos oculares de Mengele incluían intentos de cambiar el color de los ojos inyectando productos químicos en los ojos de sujetos vivos, y mataba a personas con ojos heterocromáticos para poder extraerles los ojos y enviarlos a Berlín para su estudio. Sus experimentos con enanos y personas con anomalías físicas incluían la toma de medidas físicas, la extracción de sangre, la extracción de dientes sanos y el tratamiento con medicamentos y rayos X innecesarios. Muchas de sus víctimas fueron enviadas a las cámaras de gas después de unas 2 semanas y sus esqueletos fueron enviados a Berlín para su posterior análisis. Mengele buscaba mujeres embarazadas en las que realizaba experimentos antes de enviarlas a las cámaras de gas. Alex Deckel, un superviviente, relata haber sido testigo de cómo Mengele realizaba vivisecciones sin anestesia, extrayendo corazones y estómagos de las víctimas. Yitzhak Gannon, otro superviviente, relató cómo Mengele le extrajo un riñón sin anestesia. Se vio obligado a volver al trabajo sin analgésicos. La testigo Vera Alexander describió cómo Mengele cosió a 2 gemelos romances, espalda con espalda, en un burdo intento de crear gemelos unidos. Ambos niños murieron de gangrena tras varios días de sufrimiento. Por otro lado, conoceremos a una de las enfermeras más despiadadas, conocida por su ambición y el idealismo. El caso de Pauline Kneisler es uno de los más conocidos entre las enfermeras asesinas. Nacida en 1900, Kneisler creció en un acomodado hogar alemán de la región de Odessa, en Ucrania. Huyendo de la revolución bolchevique, la familia Kneisler viajó hasta Westfalia, donde el padre de Pauline se empleó en la agricultura, aunque finalmente encontró un trabajo en la red de ferrocarriles alemanes. Kneisler obtuvo la nacionalidad alemana en 1920 y estudió enfermería en Duisburgo, en el Rin. A principios de los años 20, completó su formación en distintas instituciones y obtuvo un puesto fijo como enfermera municipal de un asilo en Berlín. En 1937 se afilió al partido nazi. También era miembro de la Asociación de Mujeres del Partido Nazi, de la Organización Nacional Socialista para el Bienestar Social, de la Liga de la Protección Antiaérea y de la Liga de las Enfermeras del Reich. Esta enfermera se encargó de colocar las inyecciones letales a los prisioneros. También participó activamente en la operación de gasear a prisioneros que no eran aptos para los nazis. Otra alma diabólica es el caso de Ilse Koch, una mujer de cabellos rojos y largos, de gran belleza y con gran poder de seducción, con el que supo cautivar a sus camaradas de las escuadras de protección para convertirse en supervisora de uno de los campos de concentración nazis más importantes de la época. Su sadismo no conocía límites y entre sus fechorías destacaba la fabricación de todo tipo de lámparas con piel humana. De ahí su terrible apodo, la zorra de Buchenwald. Margarete Ilse Kohler, así se llamaba antes de casarse, nació el 22 de septiembre de 1906 en el seno de una familia de clase media en la localidad alemana de Dresde, Sajonia. Hija de Ana y Emil, un labrador que posteriormente llegó a encargado de fábrica, Ilse se comportaba como cualquier otra niña de su edad. De carácter tranquilo, responsable y de buen comportamiento, llegó a hacerse muy popular entre los compañeros de escuela.
Nada hacía presagiar que se transformaría en una asesina tiempo después. De hecho, poco se conoce acerca de su educación y de cómo podría haber sido tratada o maltratada por sus progenitores. Una década más tarde, en 1932, Ilse se afilió al partido nazi alemán. La cercanía con las altas esferas era solo cuestión de tiempo. Su fascinación por los uniformes llegaba a tal extremo que se citaba únicamente con miembros del Tercer Reich, oficiales de las SS y de las Sturmabteilung, SA o camisas pardas, de tal forma que lo natural era enamorarse de un militar vanidoso y grandilocuente. Gracias a su trabajo como mecanógrafa en la empresa de cigarrillos Retzma, en Dresde, la vida de Margarete cambiaría para siempre en mayo de 1934. En su camino se cruzó Karl Otto Koch, un teniente de las SS que se encontraba destinado en la zona por un breve período de tiempo. Gracias a su belleza pelirroja de ojos verdes y a sus ademanes sexys y provocativos, la joven conquistó rápidamente el corazón del oficial. No obstante, Karl, durante su paso por los diversos campos de concentración donde estuvo destinado antes, su codicia personal arrasaba donde iba. Según afirman las víctimas supervivientes, este arreaba latigazos a los prisioneros utilizando una fusta cuyo cabo constaba de fragmentos de cuchillas de afeitar. Además, entre las torturas que se le atribuyen estaba la de utilizar un hierro candente para marcar a los reos o la del aplastamiento de los dedos. Ambos martirios, empleados a su vez en la época medieval, se realizaban de forma cruel si alguien violaba las reglas del campo. Nadie escapaba del tormento si Karl Koch si así lo decidía. Lo cierto es que también lo puso en práctica su esposa Margarete, quien, pese a su apariencia seductora, escondía en su interior a una verdadera asesina en potencia. Su crueldad comenzó a desatarse sin ningún tipo de escrúpulo ni límite, en el campo de internamiento nazi Buchenwald, su terreno de juegos predilecto. Su placer perverso la llevaba a lanzar perros contra las embarazadas, provocándoles un absoluto terror al creer que morirían despedazadas por aquellas bestias. Una vez que Margarete Ilse conseguía su propósito, chillaba encantada. De noche organizaba orgías lésbicas con las esposas de los oficiales, para después dedicarse a practicar sexo con los subordinados de su marido. Las aventuras sexuales de la señora del comandante la llevaron a tener relaciones hasta con 12 personas a la vez. Su depravación iba creciendo. Otro interno y médico checo, llamado Paul Heller, declaró que conocía personalmente los abusos a prisioneros por parte de Ilse Koch. Según su testimonio, un domingo, la esposa del comandante apareció con los perros. Se colocó delante de ellos y se mantuvo de pie durante 2 o 3 horas. Los reos enmudecieron del miedo. Entonces, varios miembros de las SS iniciaron una larga tanda de duros y severos golpes. Ella observaba la escena muy tranquila. La expresión de su rostro indicaba a sus secuaces cuánto tenían que aumentar el ritmo de las palizas. Había muchas esposas de oficiales en el campo y fuera de él, y nadie más hizo nada de eso. Creo que ella lo hacía por placer, y por eso ella era la única responsable de su propia conciencia. No le pagaron por ello, no llevó el uniforme de las SS, siempre llevaba un abrigo de piel y vestía como si fuera a alguna clase de celebración. Permaneció allí fascinada y aparentemente le gustaba, aseveró. Durante las revistas diarias en el campo, la guardiana ordenaba a los prisioneros que se desprendieran de las ropas para que le mostraran su piel tatuada. Solo manifestaba interés por aquellos que tenían dibujados símbolos llamativos o exóticos. Entonces se posaba en sus ojos una sonrisa sádica con cierto brillo carnívoro. Eso significaba que había encontrado otra víctima. Frau Koch tenía varios delatores que aseguraban que ella se involucraba diariamente en las tareas del campo, incluyendo la selección de estos presos tatuados para su posterior asesinato, cosa que siempre negó. Una vez muertos, su piel se convertía en objeto de decoración en la casa de la pareja. Destacaban las macabras pantallas de las lámparas, zapatillas, guantes, fundas de cuchillos,
tapices y portadas de discos. Este sadismo en Margarete tuvo su origen cuando un médico del campo de Buchenwald, el doctor Erich Wagner, capitán de las SS, desarrolló un morboso interés hacia los internos con tatuajes. Esto lo llevó a confeccionar una especie de proyecto de investigación y, en última instancia, un espeluznante muestrario. Con la complicidad del coronel Karl Otto Koch, Wagner tenía fotografiados a los prisioneros de Buchenwald. Esta facilidad le sirvió para trasladar a sus favoritos a la enfermería, donde se les inyectaba una dosis letal de fenol o de alguna otra sustancia venenosa. Después, la piel tatuada de los reos era arrancada de sus cuerpos y curtida. Así podría preservarse y amoldarse mejor a varios artefactos. Kurt Glass, preso jardinero de los Koch y testigo en los juicios de Dachau de 1947, determinó durante el proceso: era una mujer muy hermosa de largos y rojos cabellos, pero con la suficiente sangre fría como para disparar a cualquier preso en cualquier momento. Tenía en mente fabricar una pequeña lámpara con piel humana, y un día se nos ordenó a todos desnudarnos hasta la cintura. Los que tenían tatuajes interesantes fueron llevados ante ella para escoger los que le gustaban. Esos presos murieron y con sus pieles se hicieron lámparas para ella. También utilizaron pulgares momificados como interruptores. El tema de las lámparas de piel humana siempre ha constituido uno de los temas más controvertidos del despiadado currículum de Margarete Ilse Koch. Aunque durante la confiscación de todos sus bienes aparecieron fotografiados numerosos objetos relacionados con estos hechos, las pruebas del informe forense no encontraron ninguna evidencia científica al respecto. Hay que reseñar que dicho expediente médico se realizó para verificar y confirmar el supuesto origen humano de las pieles como peritaje judicial en los procesos de Dachau. Para la vista judicial, solo se incluyeron 3 trozos de uno de los tatuajes extirpados más famosos y, pese a las evidencias visuales y de aspecto, las pruebas no fueron concluyentes, por lo que jamás se pudieron probar estos incidentes. Como vemos, los cuerpos con cierto valor artístico se entregaban al laboratorio forense, donde eran tratados con alcohol y productos especiales para el cuidado de la piel. A continuación se secaban, se engrasaban con aceite vegetal y se empaquetaban en bolsas especiales. Uno de los presos, un judío llamado Albert Grenowski, que se vio obligado a trabajar en el laboratorio de patología de Buchenwald, manifestó después de la guerra que Margarete Ilse elegía personalmente los tatuajes de los internos que se llevaban a la clínica. Una vez allí, eran asesinados mediante una inyección letal. Cuando el cuero estaba curado, ella empezaba a coser mallas de ropa interior y guantes. Tatuajes adornan las bragas de Margarete Ilse, declaraba Grenowski. Al parecer, el monstruoso entretenimiento de Margarete Ilse Koch lo empezó a poner de moda entre sus colegas de otros campos de concentración. Para ella, era un placer coincidir con las esposas de los comandantes de los otros recintos y darles instrucciones detalladas sobre cómo trocar la piel humana en exóticas encuadernaciones de libros, pantallas de lámparas, guantes o manteles de mesa. Mientras la mayoría de las madres alemanas tejían bufandas y calcetines de lana para sus hijos, Margarete Ilse había puesto en marcha toda una industria de productos artesanos con restos humanos. De hecho, muchas de estas piezas acabaron conviniéndose en regalos a altos mandos nazis que llegaron incluso a la ciudad de Berlín. Gracias a esa fama de maquiavélica, salvaje y sin entrañas, Koch se ganó el sobrenombre de la zorra de Buchenwald. Así y todo también se la recuerda con el apelativo de la perra de Buchenwald o la bruja de Buchenwald. El desprecio de sus prisioneros era innegable, pero sorprende aún más el que sentían por ella sus camaradas. Sus propios compañeros le temían,